Entonces, volviendo a la clase de hoy, tenemos epígrafes 4 y 5 del tema 2, que si nos vamos al programa, el tema 2 es de elasticidad, ¿no? Y el epígrafe 4 es la ley de Hooke y el 5, criterios de plastificación o rotura. Pues bien, vamos a comenzar. Aquí precisamente vamos a comenzar ya con la ley de Hooke. Bueno, este cuadro que tenemos aquí resumido, vamos a ir explicándolo. En principio, tenemos en la parte superior a la izquierda fuerzas, en la parte superior a la derecha movimientos o desplazamientos, ¿vale? Sería U más bien el campo de desplazamiento. Bien, uno de los objetivos principales en la mecánica de medios continuos es relacionar o intentar relacionar fuerzas con desplazamientos. Por ejemplo, si estamos calculando una estructura, imaginaros que es un puente o una pasarela, pues quisiéramos saber la flecha que tiene el centro del vano de la pasarela cuando la carguemos, ¿vale? Tenemos que intentar calcular, ¿vale?, esa incógnita. Para ello, pues tenemos que buscar una ecuación que relacione fuerzas con desplazamientos. ¿Cómo se consigue esa ecuación en mecánica de medios continuos? En la elasticidad, dando este pequeño rodeo. Hemos definido por un lado tensiones y hemos definido por otro lado deformación. Deformación y tensión. Hay, en principio, una serie de ecuaciones en la parte de la izquierda que relacionan fuerzas con tensiones. En general, todas las ecuaciones que relacionan esas variables entre sí, fuerzas o tensiones, se llaman ecuaciones de equilibrio. Por ejemplo, una sumatoria de fuerzas es una ecuación de equilibrio. Esta ecuación de equilibrio del elemento diferencial, ¿vale?, o cualquier otra ecuación, como puede ser que fuerza partido por unidad de superficie era la tensión, etcétera, ¿vale? Todo eso son ecuaciones de equilibrio. Si nos vamos al lado de la derecha, tenemos la parte donde aparecen movimientos y aquí abajo deformación. Las deformaciones, como sabéis, se definen geométricamente y también en función del campo de movimientos habíamos deducido unas ecuaciones, ¿vale? El campo de movimiento en coordenadas cartesianas nos daba unas ecuaciones que habíamos deducido. Por ejemplo, la primera aquí, epsilon nx igual a parcial de u sub x respecto de x. Bien, como veis, hay ecuaciones que ya están relacionando movimientos con deformaciones. Esas ecuaciones se llaman ecuaciones de compatibilidad geométrica, ¿vale? Todo lo que he dicho hasta ahora involucra matemáticas puras y definiciones teóricas. Nos falta dar el salto de la zona de la izquierda a la zona de la derecha y lo vamos a dar precisamente en este nivel, al nivel de la tensión y la deformación. Para ello vamos a intentar establecer lo que se llaman ecuaciones de comportamiento, que relacionan tensión con deformación. Si somos capaces de hacer eso, pues tendríamos cerrado el camino y podríamos deducir los movimientos en función de las fuerzas. No digo que en principio estas ecuaciones sean inmediatas de aplicar y resolver, porque como veis aparecen en derivadas parciales, etcétera, pero bueno, eso ya sería un problema numérico, ¿vale? Un problema analítico o numérico. Lo que queremos nosotros es plantear el problema general y que tenga solución, ¿vale? Bien, estas ecuaciones de comportamiento no están basadas en las matemáticas y en las definiciones teóricas, al igual que la tensión y la deformación y la relación entre fuerzas y tensión y deformación y movimiento. Estas ecuaciones no están basadas en la teoría, están basadas en la experiencia. Como sabéis, de materiales habéis visto el típico ensayo tensión-deformación de una barra de acero, ¿no?
Aquí tengo un dibujito que podemos ver donde se ha esquematizado, bueno, las fases de este ensayo tensión-deformación de una barra de acero. En el eje de abscisas tenemos la deformación, eje de ordenadas, la tensión. Y lo que vamos es calculando, para cada pasito, vamos calculando la tensión, la deformación y vamos representando esta gráfica. Y se aprecian, bueno, esto lo conocéis, pero vamos a repasarlo un poco, se aprecian dos partes claramente separadas que son muy importantes. Aquí abajo la he marcado como zona elástica, va desde el punto O hasta el punto B pasando por A. ¿Por qué es elástico? Bueno, en resumen, porque si en ese camino cesamos la fuerza, en la deformación se recupera y vuelve a cero. La fuerza vuelve a cero, la deformación vuelve a cero. ¿Vale? Es el típico, sería el ejemplo del típico muelle, ¿no? Podemos aplicar una fuerza y cuando la fuerza la quitamos, pues el muelle vuelve a su posición original. A partir del punto B estamos en la zona plástica. Toda deformación que se aplique en esa zona permanece a lo largo del tiempo aunque cese la fuerza que la ha producido. ¿Vale? Bien, pues vamos a analizar en principio, claro, el comportamiento, como veis, es complejo. Por supuesto, intentamos siempre simplificar la realidad, quedándonos del lado de la seguridad, y veréis, por ejemplo, en hormigón, diagramas tensión-deformación con zona plástica, también en acero, y nosotros en resistencia material en principio nos vamos a quedar con la zona elástica lineal. Las estructuras en servicio, ¿vale? En servicio, o sea, con las cargas normales que van a resistir, están en régimen elástico, o sea, no pasan del punto A, incluso elástico lineal, ¿vale? No pasan de ese punto. Eso es lo normal. Por supuesto, en cálculo de estado límite último, o sea, cuando ya llevamos la estructura a la rotura, pues la llevamos a la zona plástica y se calcula así, ¿vale? Pero todo lo que es el cálculo de movimientos, etcétera, se hace en régimen elástico, ya sea en estructuras de hormigón o de acero, ¿no? Que son las habituales. Entonces nosotros nos vamos a quedar con este trámite, el que va de O a A, donde es elástico y además es lineal, o sea, se trata de una recta que pasa por el origen, ¿vale? ¿Vale? Es una recta que pasa por el origen. Bien. Como si nos quedamos con el tramito OA, pues bueno, es muy fácil, ¿no? Simplemente tendríamos que medir, voy a dibujarlo aquí, tendríamos que medir esta pendiente, ¿vale? Como si es una línea recta, estamos en O, pues obviamente aquí tenemos un incremento de tensión, un incremento de deformación, que al final es la misma pendiente que si dividimos la deformación entre la tensión, ¿no? Y a la tangente de ese ángulo se le llama E, que es sigma partido por epsilon. Por supuesto es un valor experimental. Sus unidades son las de la tensión, porque la deformación es adimensional, y se llama módulo de Young. También se le conoce con el nombre de módulo de elasticidad longitudinal,
o simplemente módulo de elasticidad. ¿Vale? Bien. Volvamos a nuestro ensayo de la barra de acero, pero vamos a suponer ahora que en vez de ser una barra típica, va a ser más bien el ortoedro, ¿vale? El ortoedro elemental. Aquí he representado el ortoedro. El estado original sería la línea de puntos. Y lo que quiero que veáis es que la tensión está solo sobre el eje X. Al final es como si fuese el ensayo de la barra de acero. Vamos a traccionarlo aplicando una tensión en el eje X. Las otras caras, fijaros que aquí a la izquierda tenemos el perfil, ¿no?, de esta barra, ¿no?, de esta barra que vamos a ensayar. Es de sección, por tanto, también rectangular, si queremos que sea el ortoedro, por supuesto, y no tiene tensiones en vertical ni en horizontal en la sección, solamente hay tensiones en el eje X. ¿Qué pasa a la barra de acero cuando la sometemos a una tensión en el eje X? Pues que se alarga en el eje X, obviamente. ¿Y qué pasa en la sección perpendicular? Cuando la barra se alarga, ¿la sección qué le sucede? Que la sección cambia también de dimensión y se acorta un poquito en las dos dimensiones. Lo que hacemos es medir esa deformación, en los dos ejes. Os recuerdo que la deformación es el incremento de longitud partido por la longitud inicial. Y si medimos esa deformación, pues lo que obtendríamos, voy a ponerlo aquí en la otra página, lo que obtendríamos es lo siguiente, que la deformación en el eje Y es igual a la deformación en el eje Z y es igual a menos una constante por epsilon nx, siendo nu igual al coeficiente de Poisson. Este es adimensional, porque relaciona una deformación con otra, ¿vale? Nu, para los materiales habituales de ingeniería civil, suele ser positivo y entonces, por eso aquí se le pone un signo menos, para que cambie el signo de la deformación. Tened en cuenta que si la deformación en el eje X es positiva porque se alarga, la deformación en los otros dos ejes, ¿cómo es? Como se acorta, es negativa, de ahí ese signo menos, porque se ha definido así el coeficiente de Poisson. Normalmente ahora veremos valores, es 0,2, 0,3, ¿vale? Para acero, hormigón. Bien, pues esos dos valores son constantes elásticas y dependen de cada material. Y la única manera de averiguarlo es haciendo ensayos y midiendo estas deformaciones y estas tensiones, etc. Por supuesto, si queremos saber la deformación en función de la tensión, pues solo tenemos que sustituir la tensión por el valor de aquí arriba. Vamos a escribirlo. Podríamos decir que la deformación epsilon nx es igual a sigma nx partido por E. He despejado de aquí arriba la deformación. La deformación en el eje Y es igual a menos nu partido por E por sigma nx, y la deformación en el eje Z es igual a menos nu partido por E por sigma nx. ¿Vale? Eso sería los tres valores de la deformación para el ensayo que nos ocupa, que el ensayo que nos ocupa es este, os recuerdo, ¿vale? Este de aquí, donde solamente hay tensión en un eje. Pero claro, la
La realidad de nuestro volumen diferencial será que normalmente no está sometido a una única tensión en el eje X. También tendrá tensiones sigma NI y sigma NZ, ¿vale? Entonces, a mí lo que me interesa es calcular la deformación en función de la tensión para un estado de tensión triaxial en los tres ejes. Bien, entonces, ¿cómo vamos a deducir esas ecuaciones para un estado triaxial? Pues la base es precisamente las que ya hemos obtenido, usando el principio de superposición. Este de aquí le vamos a llamar estado 1. Por tanto, le pondremos el superíndice 1 a estas deformaciones. ¿Cuál va a ser el estado 2? Aplicar tensión única y exclusivamente en la cara I. Sigma NI, sigma NI. Entonces es cambiar el problema. Realmente, si veis, es el mismo problema, pero cambiando la orientación de la fuerza. Ahora, en vez de ir según el eje X, pues va a ir según el eje Y. Tendríamos que repetir el experimento, ¿vale? Medir el nuevo módulo de Young y medir el coeficiente de Poisson. Os adelanto que en materiales que son isótropos, o sea que trabajan igual en todas las direcciones, el resultado será el mismo. E es el mismo y el coeficiente de Poisson es el mismo. Entonces, tendremos epsilon nx del estado 2, epsilon ni del estado 2 y epsilon nz del estado 2. El epsilon ni es ahora la deformación en la dirección de la tensión, o sea, es como si fuese en el caso anterior el epsilon nx, con lo cual la fórmula es similar, sigma ni partido por E. Esto es menos nu partido por E, por tanto, por sigma ni, y esto es menos nu partido por E por sigma ni. ¿Vale? Así tenemos las ecuaciones del estado 2. El estado 3 sería similar al 2, pero ahora con la tensión en el eje Z. Aplica solamente sigma nz. Pues de forma análoga, la deformación en X del estado 3, deformación en Y del estado 3, deformación en Z del estado 3, igual. Ahora esta es la que manda, por así decir, sigma nz partido por E. Y ahora tenemos aquí menos nu partido por E por sigma nz, menos nu partido por E por sigma nz. Supuesto, digamos, nuestro estado triaxial es igual a la suma del estado 1 más el estado 2 más el estado 3. Por tanto, epsilon nx es igual a epsilon nx del estado 1 más epsilon nx del estado 2 más epsilon nx del estado 3. Y esto es igual. Bueno, vamos a ir, ¿no? El 1 lo tenemos aquí arriba, sería sigma nx partido por E. Y luego tenemos el 2, que es sigma ni, y veis que va multiplicado por menos nu partido por E. Y el 3, sigma nz menos nu partido por E. O sea, sacamos factor común menos nu partido por E. Y sumamos con sigma ni más sigma nz. Multiplicamos, ¿no? Mejor dicho. Y de igual forma, el epsilon ni es igual a sigma ni. Esto voy a un poco deprisa, pero es trivial, ¿no? Menos nu partido por E, sigma nx más sigma nz.
y epsilon nz de igual forma es sigma nz partido por e menos nu partido por e sigma nx más sigma ni. ¿Vale? Y esas serían las tres ecuaciones, que si no hay error, pues deben de coincidir con las que tengo aquí copiadas, que son exactamente estas tres. Es lo que se conoce como ley de Hooke, pero en los ejes principales, ¿vale? Os recuerdo que los ejes principales son los que no tienen deformación angular ni tensión tangencial. Aquí hemos aplicado solo tensiones normales. ¿Vale? Bueno, nos falta una parte por relacionar del tensor de tensiones con el tensor de deformaciones, que es, pues como he dicho, las deformaciones angulares y las tensiones tangenciales. Bien, para eso vamos a hacer lo siguiente. Bien. Supongamos que los ejes 1 y 2 son direcciones principales. ¿Vale? Supongamos que los ejes 1 y 2 son direcciones principales, que son direcciones principales tanto en tensión como en deformación. ¿Vale? Según hemos visto en el ensayo anterior, ¿qué hemos aplicado? Tensión en el eje X, Y Z. ¿Y había tensiones tangenciales en esos ejes? No, porque las hemos aplicado nosotros, solamente hay normales. ¿Y había deformación angular? No, hemos visto que había solamente cambio de volumen, claramente, cambio de volumen. Entonces, por no estar con los ejes X e Y, por hacerlo de manera genérica, imaginaos que el 1 es el X y el 2 es el Y, me da igual, pero que son direcciones principales, ¿eh? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que si, por ejemplo, este es el eje 1 y este es el eje 2, ¿vale? Digo por repasar un poco el concepto, significa que en estos ejes no hay, si hablamos de tensiones, no hay tensiones tangenciales, solamente habrá una tensión sigma 1 y una tensión sigma 2. ¿Vale? Bien, repito los ejes aquí. El eje 2 y el eje 1. Usando círculo de Mohr podemos calcular fácilmente lo que sucede en otro eje cualquiera. O mejor dicho, en otros dos ejes. Es una familia de ejes que también serán ejes coordenados, por tanto serán perpendiculares entre sí. ¿Vale? Vamos a llamarle, para tampoco personalizar en ejes X e Y, de una manera genérica, R y S. Lo que hemos hecho es girar los ejes, pero el punto sigue siendo el mismo. Entonces, aquí ahora aparecerá una tensión sigma NR, ¿vale? Igual que aquí. Aquí aparecerá una tensión sigma NS y aquí igual, ¿no? Y también unas tensiones tangenciales. Las tau RS. ¿Vale? Tau RS. Como sabéis, estas tau, por el teorema de reciprocidad de las tensiones tangenciales, son iguales en la cara R que en la cara S.
Bien. Si este ángulo es z, el ángulo que forma el eje 1 hacia r, ¿cómo podemos calcular tau rs en función de las tensiones principales? Pues bien, para ello vamos a dibujar círculo de Mohr. Supongamos que este es sigma 1, este es sigma 2, como estamos trabajando en el plano 1, 2, bueno, pues el círculo sería algo así. Aquí están las tensiones normales, aquí están las tensiones tangenciales, tau. ¿Y cómo llevamos sobre el círculo de Mohr el punto correspondiente al plano R? Pues para eso está el ángulo que he puesto aquí en rojo, Z. Tengo que salir del eje 1, que está aquí, ¿veis? Vamos en el mismo sentido de avance que avanza aquí en la realidad. Pues si este es antihorario, pues este también, ¿vale? En sentido antihorario. Y el ángulo a avanzar, bueno, aunque no está a escala, es el doble del real, 2z. Una vez trazado, digamos, ese radio, con ese ángulo, este punto es el que nos da la tensión normal que tiene ese plano y la tensión tangencial que voy buscando. Tau rs. ¿Vale? Esta formulita que voy a poner ahora no hace falta saberla de memoria si tenemos este dibujo delante. ¿Cuánto vale tau rs en función de las tensiones principales y del ángulo? Pues sería, fijándonos en este triángulo rectángulo, sería hipotenusa por el seno de 2z, ¿no? Sería la hipotenusa por el seno de 2z. La hipotenusa es el radio del círculo. Y el radio del círculo es sigma 1 menos sigma 2 partido por 2. Por el seno de 2z. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Voy a repetir esto, pero para la deformación. Para la deformación, el círculo de Mohr funciona de igual manera que para la tensión, porque el tensor de deformaciones tiene la misma forma matemática, que es simétrico, etcétera, ¿no? Entonces, lo voy a poner aquí en paralelo. Es repetir el dibujo cambiando el nombre a ciertas cosas. Esto sería la deformación longitudinal y esto es la deformación angular. Lo podemos conocer como un medio de gamma. Es la forma ingenieril de poner la deformación angular. También puedes poner epsilon sub t, ¿vale? De tangencial. La construcción del círculo es similar. Este es el epsilon 1, a la izquierda el epsilon 2. Y aquí tenemos el círculo. Volvemos a buscar. Claro, yo quiero buscar exactamente el mismo eje que antes. Pues trazo el ángulo 2z y aquí tengo un medio de gamma rs. Claro, y lo que vale un medio de gamma rs es, al igual que antes, el radio del círculo por el seno de 2z. ¿Vale? Bien, ¿qué puedo hacer ahora? Vamos a ponerlo todo en función de las tensiones.
Calculamos epsilon 1 menos epsilon 2 en función de las tensiones. Epsilon 1, ¿cuánto vale? Era sigma 1 partido por E menos nu partido por E por sigma 2 más sigma 3. Epsilon 2 igual a sigma 2 partido por E menos nu partido por E sigma 1 más sigma 3. Vale, ahora vamos a restar, ¿no? Epsilon 1 menos epsilon 2 igual. El 1 partido por E sale factor común, así que lo voy a poner al principio y me olvido de él. Sigma 1 sería menos sigma 2. ¿Vale? Aquí tenemos, podríamos poner menos nu sigma 2 y fijaros, no lo voy a escribir. ¿Qué pasa con nu por sigma 3 que aparece arriba y abajo? Por tanto, cuando se resten desaparece. Sigma 3 no lo escribo. Me queda por escribir entonces este de aquí, que sería menos por menos más nu por sigma 1. Entonces, si no me he confundido, creo que es así. Entonces, esto es igual, y fijaros, esto es un sigma 1 menos sigma 2, y esto también es un sigma 1 menos sigma 2. Entonces, podría decir que esto es 1 menos nu partido por E, que multiplica a sigma 1 menos sigma 2. Es como sacar factor común sigma 1 menos sigma 2. Aquí te queda 1 y aquí te queda nu. Entonces ya tenemos la deformación epsilon 1 menos epsilon 2 en función de las tensiones. Y fijaros que las tensiones que aparecen es sigma 1 menos sigma 2, que es justamente lo que tenemos aquí también, sigma 1 menos sigma 2. Entonces lo que vamos a hacer es dividir esta ecuación, le vamos a llamar 1, entre esta otra, le vamos a llamar 2. 1 dividido entre 2, pues implica lo siguiente. Primer miembro, tau rs partido entre 1/2 de gamma rs. Si queremos que directamente salga gamma rs partido por tau rs, podemos hacerlo al revés, pero bueno, igual, ya que lo he planteado así, sería tau rs, que es tau rs partido por 1/2 de gamma rs igual, y ahora, segundo miembro, sigma 1 menos sigma 2 partido por 2 por el seno de 2z. Y aquí pues tendríamos que poner epsilon 1 menos epsilon 2, que es esto, pues sería 1 menos nu partido por E, sigma 1 menos sigma 2, uno más nu, ¿no? Sí, porque efectivamente es positivo. Lo que sale factor común es nu, y queda dentro sigma 1 menos sigma 2, ¿vale? Gracias. Entonces esto de aquí me falta el seno, ¿no? De 2z, que se cancela. Sigma, como veis, también se cancela. Y si reordenamos esto de la manera habitual, lo que queda es que gamma rs es igual a bueno, vamos a ponerlo así, mejor, tal como lo tenéis. Tau rs partido por gamma rs será igual, fijaos, este 1/2 que está dividiendo pasa aquí multiplicando, entonces sería como dividir por 2, y la e pasa arriba, entonces sería e partido por 2 veces 1 más nu, ¿vale? Efectivamente era 1 más nu, ¿vale? Y como veis, esto también es una constante, porque involucra solo a constantes, ¿vale? Y le llamamos g,
¿vale? Esa constante la llamamos G. Es módulo de elasticidad transversal. Módulo de elasticidad transversal o módulo de rigidez acortante. Pero G, el módulo de elasticidad transversal, no es una constante que caracterice al material. Si ya tenemos E y nu, si ya tenemos módulo de Young y coeficiente de Poisson, ya tenemos caracterizado el material. G lo deducimos con esta fórmula, ¿vale? Bien, pues esta ecuación relaciona tensiones tangenciales con deformación angular. Esto es tau RS, gamma RS. Obviamente, si lo hacemos para los planos coordenados, esto se cumple siempre que haya dos ejes perpendiculares. Si lo hacemos para planos coordenados que ya no sean direcciones principales, pues podemos escribir esta ecuación tres veces. Una vez para tau xy, otra para tau xz y otra para tau yz. Y el conjunto de todas las ecuaciones que queda sería este de aquí. Sería esas tres que le hemos añadido a estas tres de aquí abajo. ¿Vale? Normalmente así es como se escriben, despejando la deformación y la ponemos en función de las tensiones y de estos módulos o estas constantes elásticas. Repito, entonces, ¿cuántas elásticas caracterizan a un sólido? Dos. Aunque aquí aparecen tres, solo son dos, porque una es función de las otras dos. Si el material no fuese isótropo, aparecen más constantes. Pero bueno, nosotros estamos en una introducción de la elasticidad, nos vamos a quedar con material homogéneo e isótropo. Y estas serían las ecuaciones de la ley de Hooke, ¿vale? Referida a los ejes cartesianos, a veces en alguna bibliografía se le llama ley de Hooke generalizada, ¿vale? ¿Había una pregunta? No. Bien, pues repasemos. La matriz de tensiones era una matriz de 3×3, ¿vale? Simétrica. Por tanto, ¿cuántos elementos intervienen? Serían 3×3, serían 9, pero al ser simétrica son 6, los únicos que son distintos entre sí o pueden ser distintos. Entonces, aquí los tenemos los 6. La matriz de tensiones, tanto como la matriz de deformación. Entonces, estas son ecuaciones que relacionan, estas ecuaciones están así puestas de forma explícita, pero se pueden escribir en formato matricial, se pueden escribir en formato tensorial. Bueno, nosotros las vamos a manejar solo en este formato, que es más sencillo. Desde el punto de vista práctico, mira, estos valores son los que tienen módulo de Young para materiales típicos de construcción como son el acero y el hormigón, ¿vale? Respecto al acero quería comentaros algo. El acero tiene un módulo que es 2 por 10 elevado a 5, aunque tiene unos matices, ¿no? Si es el acero estructural es el de que se hacen los perfiles laminados para construir los IPN, los IPE, los HEBs, para hacer estructura metálica. Pues esa norma nos dice que es 2,1 por 10 elevado a 5. Si estamos hablando aquí abajo, por eso pone el asterisco, de acero para armar, hormigón armado, entonces es 2 por 10 elevado a 5. Y si por ejemplo son cordones de pretensar, es 1,9 por 10 elevado a 5. O sea que varía mínimamente, estamos en ese orden de magnitud. Esto hay que sabérselo, ¿vale? El 2 por 10 elevado a 5 hay que sabérselo. Me da igual que sea 2,1 o 1,9, pero hay que saber ese dato porque ahí nos podemos equivocarnos. 2 por 10 elevado a 5 megapascales o 200 gigapascales, ¿vale? El hormigón. Bueno, el hormigón tiene un módulo de Young del orden de magnitud 10 veces inferior al del acero,
puede ser 10 o algo menos. También depende del tipo de hormigón. Un hormigón cuanto más resistente, pues su módulo de Young suele ser algo mayor. De hecho, la EHE nos da una formulita para estimar el módulo de Young en función de la resistencia. Conforme aumenta la resistencia, también aumenta el módulo de Young. No es lo mismo el módulo de Young de un hormigón 25 que de un hormigón que tiene resistencia característica 50. ¿Vale? ¿Qué es lo normal? Pues que cuanto más resistencia, pues tenga, ¿no? Intuitivamente podemos deducir que tiene mayor módulo de Young. Respecto al coeficiente de Poisson, pues lo que decía, ¿no? El acero 0,3, el hormigón 0,2. Y G, que es el módulo de elasticidad transversal, también tiene las unidades del módulo de Young y bueno, tiene estos valores. Tanto para el acero como para el hormigón. Bueno. ¿Alguna pregunta? Vamos a... Visto esto, vamos a hablar de la deformación cúbica unitaria. En el programa aparecería este apartado como los límites del coeficiente de Poisson. Límites del coeficiente de Poisson. Bueno, para ello vamos a hablar primero de la deformación cúbica unitaria. Os recuerdo que la deformación cúbica unitaria E se definía como el incremento de volumen, del volumen diferencial, o, de una forma genérica, el incremento de volumen partido por el volumen inicial, cuando el volumen inicial tiende a cero. Si cogíamos el volumen diferencial, pues directamente teníamos implícito hecho el límite. Esto en función de del tensor de deformación era igual a la deformación del eje X longitudinal más la del Y más la del Z. Claro, lo que podemos hacer ahora es poner E en función de las tensiones. Como ya tenemos la ley de Hooke, pues lo ponemos en función de las tensiones. ¿Dónde está la ecuación de las tensiones? Aquí, ¿no? Aquí las tenemos. Entonces lo que tenemos que hacer es sumar estos tres primero. ¿Lo veis? Entonces voy a sumar estos tres y luego voy a sumar estos tres. Estos tres sumados tienen un factor común, que es el módulo de Young. Estos tres sumados tienen un factor común, que es nu partido por E. Y al sumar estos, fijaros que aparece sigma NI dos veces, sigma NZ dos veces y sigma NX dos veces. Entonces también aparecerá un 2. Lo pongo. E sería 1 partido por E por sigma NX más sigma NI más sigma NZ, y ahora habíamos dicho menos 2 veces nu partido por E, sigma NX más sigma NI más sigma NZ. Igual, sacamos factor común, lo que hay en los paréntesis, y quedaría 1 menos 2 nu partido por E, sigma NX, sigma NI más sigma NZ. Otra forma de calcular la dilatación cúbica unitaria en función ahora de las tensiones. Bien, con este resultado vamos a intentar ver cuáles son los límites del coeficiente de Poisson. Para ello vamos a imaginarnos un estado hidrostático.
El estado hidrostático es el que sufre un punto cualquiera que está inmerso en un fluido en reposo, ¿no? Por ejemplo, imaginaros agua, que está en reposo. El estado hidrostático es el que tiene un punto cualquiera de ese agua. Y se caracteriza porque, ¿cómo son las tensiones en un estado hidrostático en un punto? Son iguales en todas las direcciones y además solo hay tensiones normales, no hay tensiones tangenciales, ¿vale? Todas las direcciones son direcciones principales, no hay tensiones tangenciales. Si nos vamos al círculo de Mohr, como en cualquier dirección se manifiesta esto, voy a ponerlo así, sigma 1 igual a sigma 2 igual a sigma 3 igual a menos sigma. Este sigma es mayor que 0, por tanto, menos sigma me está diciendo que en un estado hidrostático, ¿cómo tengo la tensión? De compresión. Y si las tres son iguales y negativas, los círculos de Mohr degeneran en un punto. No tienen radio, porque están las tres en el mismo punto. Y por tanto, si no hay círculo, no hay ninguna dirección que tenga tensión tangencial. Todos están aquí, en el eje de abscisas. ¿Lo veis? Bien, pues dicho eso, tenemos que deducir algo más. ¿Cómo debe ser, desde un punto de vista de principios físicos, cómo debe ser la deformación cúbica unitaria en un estado hidrostático? ¿Debe ser negativa? ¿Debe ser positiva o da igual? ¿Es posible que yo aplique un estado hidrostático y que el volumen crezca? ¿Tiene eso sentido? Desde el punto de vista físico eso no tiene ningún sentido. Eso va en contra de los principios de la termodinámica. Es como si yo tengo un muelle que lo voy a someter a única fuerza. Y el muelle se mueve en la dirección contraria a la fuerza. Eso no tiene sentido. No se puede producir un trabajo negativo con una única fuerza, ¿vale? Entonces aquí pasa algo parecido. El trabajo de esta fuerza debe ser positivo y para que sea positivo debe comprimirse en la misma cantidad en los tres ejes, ¿vale? Bien, entonces puedo decir esto. E tiene que ser menor que 0. Bueno, alguien podría decir, pero ¿y si el líquido es incompresible? O sea, que no se comprime. Bueno, pues entonces E es igual a 0. Pues pongo E menor o igual que 0. Y así también dejo la puerta abierta a un hipotético líquido que sea un sólido rígido, ¿no? Para que no se comprima nada, que sea incompresible, ¿no? Bueno. Pues si E tiene que ser menor o igual que 0, lo que voy a hacer es sustituir en la ecuación de E el valor de sigma e imponer que sea menor o igual que 0. E, que hemos visto que es igual a 1 menos 2 nu partido por E, y ahora ponía sigma nx más sigma ni más sigma nz, eso es menos 3 sigma, ahí está sigma, tiene que ser menor o igual que 0. Bueno, despejando aquí ¿qué es lo que me interesa? Bueno, E, ¿cómo es E? Módulo de Young. ¿Es un número positivo o negativo? Positivo, lo puedo quitar. ¿Cómo es nu? O sea, sigma. ¿Positivo o negativo? Positivo, lo puedo quitar. Digo lo puedo quitar porque sabéis que en las inecuaciones, cuando multiplicamos por un número negativo, cambia el signo. Aquí, como son números positivos, pues lo simplifico como si nada. Este menos, pues multiplica este menos y multiplica este, y por tanto, despejando, me queda que nu tiene que ser menor o igual que 1/2. Y este es el límite físico del coeficiente de Poisson, 0,5. ¿Vale? El límite físico del coeficiente de Poisson. Por ejemplo, lo he dicho antes, si E vale 0, estaríamos en el límite, estaríamos en 1/2. Cuando nu es igual a 1/2,
estaríamos ante un material incompresible, tipo caucho o goma, por ejemplo, ¿no? Materiales tipo también elastómeros, que se usan en el apoyo de puentes. Que cuando imponemos que E sea menor que cero es porque la tensión en ese estado es de compresión. Claro. En un estado hidrostático, si estoy presionando todos los ejes con la misma cantidad, si hay una deformación volumétrica, ¿cómo tiene que ser? De existir, tiene que ser negativa. Va en contra de la física que yo presione una botella por igual en todos los ejes y crezca el volumen. Hemos visto que el hormigón y el acero están en torno a 0,2, 0,3. ¿Qué significaría nu igual a 0? Esto tiene que ver con la definición de nu. ¿Acordáis que nu era menos epsilon, digo al principio de la clase, ¿no? Menos epsilon n i partido por epsilon nx, ¿no? O sea, cuando estoy haciendo, esto al principio de la clase, cuando estoy haciendo el ensayo uniaxial, lo que se deformaba el eje y cuando tiraba del eje x. Si vale 0, ¿qué significa? Que no hay deformación en el eje y, aunque tire del x, el eje y no se entera. ¿Vale? El corcho sería un material que tiene un nu aproximadamente igual a 0. O sea, cuando comprimimos el corcho de una botella, para meterlo en la botella, como nu es prácticamente 0, no aumenta la longitud del corcho. La longitud del corcho permanece constante, aunque comprimamos el corcho. O el corcho de una botella de champán, cuando se expande después de salir, pues no cambia la longitud, sigue siendo más o menos la misma longitud, aunque hay una deformación en el otro eje. ¿Vale? Y ya por rizar el rizo, ¿puede ser nu menor que 0? Hombre, lo que me ha dicho la ecuación de la física es que tiene que ser menor de un medio. Pues en principio, pues sí, pues puede ser, por ejemplo, menos 0,1. Pero ¿eso qué significa? Si nos vamos a la ecuación del principio de la clase. Si nu es negativo, ¿qué significa? Que cuando yo tengo el espécimen y lo someto a una tensión en este eje y se alargue, ¿vale? Y se alargue, ¿qué va a pasar? Cuando se alargue, ¿se va a cortar en la otra dirección? No. Va a crecer un poquito también en la otra dirección. ¿Vale? Esto es un poco raro, pero sucede en lo que se llaman materiales augéticos. ¿Vale? Bueno, estos son determinados cristales o composites, materiales, digamos, artificiales, que debido a su estructura interna, pues es como si construimos, imaginar este mecanismo, ¿no? Para que lo entendamos. Imaginad que construyo este mecanismo. Si yo tengo este mecanismo encapsulado, ¿vale? Imaginaos que tengo este mecanismo aquí encapsulado. Si yo tiro de aquí y de aquí, y la tracción la transmito, digamos, a través de estos cristales, y este tira de este y este tira de este, al girar este cristal que está inclinado, se pone vertical y gana un poquito de longitud en vertical, ¿veis? O sea, el mecanismo sería este. Eso se consigue, ya digo, con determinadas estructuras, sobre todo artificiales, tipo composites, donde hay una matriz de un material y unas fibras que son de otro material y cosas así. Materiales ya más nuevos. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, respecto a la ley de Hooke,
Ya habríamos acabado y ahora pues entonces pasaríamos al siguiente apartado, que serían los criterios de plastificación o rotura. Dentro de los objetivos principales de la resistencia de materiales o la teoría de estructuras está, como hemos dicho, establecer la relación entre entre fuerza y desplazamiento. Pero también está el establecer un coeficiente de seguridad frente a la rotura, ¿vale? No solamente queremos, como he dicho varias veces, que no se rompa el material que forma nuestra estructura, sino que la norma lo que nos dice es que tenemos que garantizar un determinado coeficiente de seguridad para que no se rompa, ¿vale? Y para ello, pues bueno, también tenemos que basarnos en la experiencia, porque no todos los materiales rompen igual. Dependiendo de la estructura cristalina, de la estructura interna de nuestro material, pues va a romper de una forma o va a romper de otra. Habéis visto todo el ensayo a compresión de una probeta de hormigón, cómo rompe. Y también, supongo que habréis visto, bueno, podemos imaginar, el de una barra de acero. La barra de acero, antes de romper físicamente, pues sufre una deformación relativamente grande. Y la probeta de hormigón no. La probeta de hormigón prácticamente cuando ya la vemos que se ha movido algo es que ya está rota. ¿Veis? Uno es una rotura frágil, o más frágil, mucho más frágil, el otro es una rotura que se llama dúctil. La rotura dúctil es lo que se llama normalmente plastificación, porque primero plastifica, digamos, de una manera ostensible y ya deja de resistir. Luego aparece la rotura física. Entonces, lo primero que vamos a definir, ya digamos, hecha esa presentación, es lo que es un criterio de resistencia. Sería la magnitud que se elige para determinar si el material se rompe o no. Por lo tanto, controlando dicha magnitud, que llamaremos M, sabremos cuán cerca o lejos estamos del punto de rotura. Y como he dicho, dependiendo de la estructura de cada material, será más apropiado elegir una u otra magnitud. ¿Vale? Ahora pondremos varios ejemplos de criterios de resistencia y veremos qué magnitudes son las que se usan para analizar ese criterio. Y otra definición es lo que se llama tensión equivalente o de comparación. Es la tensión uniaxial a la que habría que someter el sólido para que el valor de la magnitud M sea igual al de un estado triaxial dado. ¿Vale? O sea, esto último es lo siguiente. Imaginamos, bueno, voy a dibujarlo en azul. Imaginemos que tenemos un estado triaxial. Esto sería, por así decir, la realidad. Aquí un sigma 1. Voy a trabajar ya con direcciones principales, ¿vale? Como siempre se pueden encontrar, pues es cuestión de buscarlas. Sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Y aquí, esto sería la realidad. Y a la derecha, por ejemplo, el típico ensayo uniaxial de laboratorio. Sigma equivalente. ¿Vale? Entonces, lo único que tienen en común estos dos estados, ¿vale?, es que tienen idéntica magnitud M. O igual valor de la magnitud M, ¿vale? ¿Vale? Estados con igual valor de la magnitud M. Esto es útil normalmente porque nos interesa el estado uniaxial como estado de referencia. Entonces vamos a poner el primer ejemplo. Ahí en el libro tenéis, creo que son 5, voy a repasar yo sobre todo 2 de ellos, ¿vale? Y el resto los comentamos. El primero, criterio de la tensión principal máxima o de Rankine.
Bueno, supongamos que sigma 1, como siempre, mayor o igual que sigma 2, mayor o igual que sigma 3. O sea, tenemos las tres tensiones principales ordenadas, ¿vale? Entonces, aquí la magnitud M, la magnitud es directamente la tensión principal máxima. Así de fácil. Magnitud es sigma 1 en tracción. Si el material estamos analizando su rotura a tracción, sería sigma 1. Y sigma 3 en compresión. Obviamente. ¿Vale? ¿Vale? Sigma 1 y sigma 3. Por lo tanto, la tensión equivalente aquí, vamos a ver, la tensión equivalente sería un estado uniaxial que tenga una tensión máxima de sigma 1, por ejemplo. Pues entonces, ¿cuánto vale la tensión equivalente? Pues directamente sigma 1, así de fácil. Y la tensión equivalente, si la consideramos en valor absoluto siempre, pues sería igual a sigma 3 o valor absoluto de sigma 3 si estamos en compresión. Y ya está. Bueno, aunque sea muy sencillo, vamos a dibujar un croquis con el círculo de Mohr. Cuando un material rompe según la tensión principal máxima, la información que a mí me van a dar es cuál es esa tensión principal máxima, cuál es esa tensión máxima. Por ejemplo, me van a decir, rompe aquí. Ya que tenemos colores, vamos a usar aquí colores. Rompe cuando llegamos aquí. Esta es mi tensión máxima. Atracción, o aquí cuando llegamos a compresión. ¿Vale? Entonces, si mi estado está dentro de esas dos líneas verticales, en principio el material no rompe. Por ejemplo, imaginemos un estado como este, donde tengo aquí sigma 1 y aquí tengo sigma 3, que es la menor. Pues bueno, el círculo mayor de los tres de círculos de Mohr es este, con lo cual no hay ningún problema, el material no rompe. Ahora bien, si esto es sigma 1 y esto es sigma 3, pues el material rompería por compresión, ¿lo veis? O al revés, si nos vamos por aquí, por la derecha, pues podría romper por tracción. Así de fácil. ¿Vale? Por ejemplo, de este estado, sigma 1 y sigma 3, puedo dibujar en verde el estado uniaxial con la tensión equivalente. Si estoy analizando a compresión, dicho que la tensión equivalente, bueno, visto, olvidándonos del signo, ¿no? Sigma 3 sería la tensión equivalente, entonces el círculo equivalente sería este. Bien, en el estado uniaxial, la única tensión distinta de cero es sigma E. Las otras dos están aquí, en el origen. Entonces, el círculo de referencia del estado uniaxial siempre pasa por el origen. Tiene la tensión equivalente, en este caso igual a sigma 3. Pues esto es lo que sucede básicamente con materiales frágiles, como por ejemplo el hormigón. Este es un criterio que se adapta bien al hormigón, a la rotura del hormigón. Vamos a ver el siguiente. El 2. Criterio de la tensión tangencial máxima o de Tresca. Bien, en este caso la magnitud es la tensión tangencial máxima. La magnitud que determina la rotura es llegar a una determinada tensión tangencial máxima. ¿Cómo podemos ver eso?
Pues muy fácil con el círculo de Mohr. Si yo tengo este estado, sigma 1, sigma 3, como siempre sigma 2 estaría en medio, entonces el círculo máximo de los 3 círculos de Mohr sería este. ¿Cuál es la tensión máxima? Pues obviamente esta tau, ¿vale? Esa sería la tau máxima de ese estado. ¿Cómo se calcula la tau máxima? Tau máxima es el radio del círculo, es sigma 1 menos sigma 3 partido por 2. Así de fácil. Bien, ¿cómo sé si el material ha plastificado o ha roto? Pues me tienen que decir la tensión que resiste el material. Trazo una horizontal por ese punto y si toco esa línea roja, el material romperá. Si no, pues no romperá. ¿Vale? Entonces le he puesto un límite distinto al de Rankine. En el de Rankine eran líneas verticales. Aquí es una línea horizontal. Fijaros que teóricamente, si un material rompe por este criterio, podríamos aplicar al material tensión infinito. Prácticamente, porque lo único que tenemos que hacer para que el material no rompa es que sigma 1 sea parecido a sigma 3. Entonces yo puedo aplicar un sigma 1 muy grande, aquí, a la derecha, todo lo grande que quiera, siempre que sigma 3 esté cerca, pues el círculo es pequeño, con lo cual tiene poco radio y nunca tiene tensión tangencial grande. ¿Veis? Es otra forma de romper totalmente distinta. ¿Y cuál hay que aplicar, esta o la anterior? Pues la que mejor se adapte a los ensayos que se hagan. ¿Cómo se calcula la tensión equivalente en este criterio? Pues tenemos que construir un estado uniaxial que tenga la misma tensión máxima. Y esta sería la tensión equivalente. Os recuerdo, en el estado uniaxial siempre pasamos por el origen y entonces la tensión máxima aquí es tau igual a sigma e partido por 2. Entonces, igualando estas dos tensiones, implica que la tensión equivalente es sigma 1 menos sigma 3. Yo creo que con estos dos ejemplos se entiende, pues eso, el concepto de criterio, que es una magnitud que determina la rotura, y también el concepto de tensión equivalente, ¿no?, asociado a un estado uniaxial. Os adelanto que este criterio se adapta mejor a la rotura de materiales tipo dúctiles, o sea, que plastifican y se deforman mucho antes de romper, ¿vale?, como el acero. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues os miráis vosotros el criterio de la deformación longitudinal máxima o de Saint Venant, que es muy parecido al de Rankine, el criterio de von Mises o de la energía de distorsión. Como no hemos visto temas de energía, pues directamente ahí en el libro pues tenéis la fórmula para cuando haya que aplicarla, ¿vale? Y hay un último criterio que es el de Mohr-Coulomb, que bueno, no quiero que hagamos, digamos, un estudio detallado de la formulación de este, pero es que me ha parecido bien aquí incluirlo porque es el que se ve en mecánica de suelos, ¿no? Criterio de Mohr-Coulomb. Y para que veáis que esto está basado en la elasticidad y en la mecánica de medios continuos, al fin y al cabo, pues bueno, ahí tenéis la formulación
y simplemente comentaros sobre este croquis. Mirad, el criterio de Mohr-Coulomb es como una generalización de los dos que he explicado, el de Rankine y el de Tresca, porque aquí la línea que marca la rotura, esas líneas rojas, son una línea inclinada. En el de Rankine eran verticales y en el de Tresca horizontales, pues aquí inclinadas. Tienen dos puntos que las definen característicos, C, que es la cohesión del material, y este ángulo, que es el ángulo de rozamiento interno. El círculo azul es un estado tridimensional, mejor dicho, triaxial, con 3 tensiones, y lo he dibujado de manera que sea tangente a la rotura, o sea, estamos en la rotura inminente del material, tocando la línea roja, ¿vale? El círculo verde sería un círculo que está también en la misma predisposición de la rotura, porque está tocando también la línea roja, ¿vale? Los dos tienen coeficiente de seguridad 1, por así decir, porque estamos justo, que si nos movemos un poco ya es 0,99 y ya roto. Entonces, el círculo verde me da a mí la tensión equivalente en este caso, porque la magnitud, podríamos decir que la magnitud que aquí se evalúa es la distancia a esa línea roja. La distancia a la línea roja es lo que me dice la predisposición a romper. Claro, como aquí la distancia es 0 en los dos, pues tienen la misma predisposición. Coeficiente de seguridad 1. Bueno, se puede hacer la construcción geométrica. Estos círculos, como son tangentes a la línea roja, pues bueno, tiene aquí un ángulo de 90 grados y jugando un poco con la geometría se obtienen las ecuaciones que tenéis en el libro, como incluso los coeficientes de empuje activo, coeficiente de empuje pasivo, etcétera. ¿Vale? Esas son las ecuaciones que digo que no hace falta sabérselas, pero sí me parecía oportuno tener aquí esta ecuación, ¿vale?, de esta línea que es la que produce la rotura, que como veis ya tiene un determinado ángulo, que tiene un determinado corte con el eje de ordenadas, y poder relacionarlo con la mecánica de suelos, ¿vale? Como sabéis, para determinados tipos de suelos, en general este es el criterio de rotura que se adopta.